Hola a todos, soy Fran Bola, consultor SEO y esto es El Arte del SEO Podcast. Un espacio donde indagaremos sobre el maravilloso mundo del SEO y todas las disciplinas ligadas a ello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 21 ya del Arte del SEO Podcast. Hoy tengo el placer de tener conmigo al Head of SEO de una de las marcas que más me gustan cómo lo hacen a nivel de marketing en general, pero especialmente de SEO. Esa marca es Olafly y bueno, el Head of SEO es, para quien no lo conozca, que probablemente muchos de vosotros y vosotras lo conoceréis de haberlo visto por LinkedIn y demás, es Ramón Cordero. Y hoy tengo el placer de que además vuelva a entrevistar sin haberlo buscado a una persona que es extremeña, que creo que ya le he dado voz a casi todo el mundo. Así que nada, sin más dilación, bienvenido, Ramón. Muchas gracias, Fran. Y el placer es mío, ¿eh? No, o sea, no te equivoques. Nada, muchísimas gracias por la invitación y teniendo en cuenta el elenco de gente que ha venido, Natsir Turrado, por ejemplo, o Álvaro Peña, o bueno, el gran Sico, ¿no? Que también estuvo. Que por cierto, Sico fue quien me dio a mí clases de SEO. A mí también, a mí también. Mi primera incursión en el SEO fue gracias a Sico, que no sé cómo lo hace, pero sigue igual el tío. Sí, Es un sí, sí. auténtico mamón. O sea que para mí es un privilegio el poder estar en el mismo sitio en el que tanta gente de la que aprendo diariamente haya venido. O sea que un Pues placer. nada, tío, el placer es mío, ya te digo, fíjate, justo compartimos esto de SEO y además se lo comenté, perdón, de Sico, y se lo comentaba a él de que, oye, yo me dedico al SEO por ti, porque él fue el que me motivó dándome clase a, ostras, no conocía el SEO y me dedico por él. Y luego, evidentemente, Natsir y demás, que para mí es la persona de referencia casi en temas de SEO y de investigación, en cuanto en términos de IA y de todo lo que está sucediendo, pues nada, es un placer tener a todos vosotros aquí y poder compartir esta hora y que la gente también disfrute y aprenda, ¿no? Bueno, para quien no lo sepa, bueno, no lo sabe evidentemente nadie, pero bueno, la temática de esta charla que vamos a tener, pues va a ser un poco de la internacionalización del SEO, ya que, pues bueno, Olafly es una marca que está expandida en un montón de países, entonces vamos a indagar un poco cómo se deben llevar ese tipo de estrategias para quien esté a lo mejor en ese proceso de internacionalizar su marca o que incluso quiera saber sobre ello, pues vamos a indagar un poco entre todas las vertientes, digamos, dentro de este topic, ¿no? Pues para quien no te conozca, Ramón, si hay alguien que no te conoce, ¿cómo llegaste al mundo del SEO también y qué te atrajo también a este campo? Pues mira, yo soy periodista de carrera y como otros tantos, al acabar la carrera pues buscamos una alternativa al periodismo tradicional. Hice un máster de marketing digital y bueno, ahí pues veías un poco todas las patas, ¿no? del digital. Y la parte que más me enganchó, y también pues como decíamos antes, a lo mejor gracias a Sico, ¿no? Fue la parte de SEO, ¿no? A partir de ahí ya empecé a trabajar en agencia, en Making Science, y luego, bueno, fui dando pasos, pasé por consultora, luego también llevé la parte de SEO del e-commerce de Leroy Merlin, pasé luego a K Global, un grupo de marcas de muebles, llevando un poco más la transversalidad de todos los canales digitales, no solo la parte de SEO, y ahora ya pues como Head of SEO de Olafly, volviendo solamente a la parte de SEO y haciéndolo pues para todo el mundo. Me has contado un poco eso, que has estado en Making Science y luego en cliente final. ¿Cómo ha sido también, o qué te ha aportado esta evolución? ¿Cómo has visto el cambio también a lo largo de tu carrera, tanto en términos de SEO como a nivel profesional? Pues la verdad que he tenido la suerte de poder tocar todos los palos. Empecé en agencia, luego consultora, porque estuve también en Minsight, y luego ya cliente final. Más grande, más pequeño, e-commerce siempre, pero cliente final, ¿no? Y es verdad que, vamos, yo, si alguien me pregunta, siempre recomendaría empezar por agencia. Me parece que te da una visión 360 de muchas cosas, de muchos sectores, porque al final acabas tocando clientes de todos los sectores y además trabajas muy mano a mano con otros departamentos, publicidad, analítica, diseño, CRO y demás. Entonces creo que te da una visión muy buena, 360 de todo el panorama digital para luego pues poder aplicarlo luego en un mismo cliente, ¿no? Luego ya cuando llegas a cliente, lógicamente el foco se centra solamente en ese proyecto y digamos que puedes explotarlo más, ¿no? Pero para el inicio, para lo que es el comienzo, veo muy importante y creo que aporta mucho la visión de agencia a tu futuro profesional.
Genial, genial. Pues yo también recomiendo siempre, evidentemente, pasar por la agencia porque, como tú has dicho, además tienes un montón de perfiles de los que aprender, tanto a nivel de SEO como a nivel de otras disciplinas. Y luego ya en clientes en los equipos son mucho más reducidos. De hecho, muchos clientes, aun teniendo SEO, externalizan servicios. O sea que creo que es un buen punto. Vale, como has comentado ahora que estás como Head of Global SEO en Olafly, cuéntanos un poco cuál es tu rol actual y cómo se estructura también el equipo a nivel internacional. Ujú. Genial. Pues bueno, yo entré en el proyecto en marzo, el equipo ya estaba montado, somos un 37 personas conmigo, y está montado por vertical, por disciplina, ¿vale? No por mercados, que depende de la empresa o del sector, pues puede estar montado por mercados o por países prioritarios. En nuestro caso los equipos están montados por disciplina, ¿vale? Pues un equipo para link building, un equipo para e-commerce, otro equipo para contenido. Bueno, tenemos un poco esa también. Ahora tengo un equipo solamente para la parte de IA, otro para temas de social, aplicadas a la parte orgánica. Digamos que he ido haciendo cambios un poco en la estructura del equipo para adaptarlo también a las nuevas necesidades, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco el equipo grande, la verdad, para ser in-house, pues Gracias. equipo bastante grande, pero teniendo en cuenta que albergamos tantísimos mercados, aunque evidentemente nos centramos en unos prioritarios, eh, al final necesitas tener recursos para ello, ¿no? Sobre todo la parte de contenido, que sí que lo trabajamos de manera muy purista y muy individualizada, no con traducciones, sino con contenido original. eh, cre- Creemos que es una de las partes clave, ¿no? Para poder ser referentes también en el sector e ir ganando esa autoridad, para que la gente nos tenga como referencia, ¿no? A la hora de consultar, no solamente para la compra de una SIM, sino para consultarnos temas de viajes, ¿no? Que es también un poco la clave. Claro. Justo es uno de los temas que iba a comentar, el tema de las traducciones, lo hablaremos un poquito más adelante para saber tu opinión al respecto. Pero has comentado que sois 37 personas en la parte de SEO. ¿Cuántos sois? Sí, sí, 37, 37 en la parte de SEO. 37 la parte de SEO. Es una Sí, barbaridad, sí. sí, sí, sí. Ostras. Sí, sí, sí. Es un equipo grande, pero claro, como te digo, ¿no? Pues al final ha abarcado muchos mercados. Ujú, Asiático, por ejemplo, pues también tiene su propia claro. idiosincrasia y, bueno, pues evidentemente redactores y editores localizados, ¿no? Entonces, pues te da ese punto, ¿no? De localización y de conocimiento del mercado y del idioma fundamental para Eso poder es abordar todo. fundamental, o sea que todo el equipo, o sea, está localizado en cada uno de los países, entiendo, y no solo en Madrid, claro. No, no, claro, exactamente. Estamos por todo el mundo. Sí, Qué sí. bien, qué bien, qué bien. Vale, pues a raíz de esto vamos a meternos un poco más en materia, digamos, sabiendo que Olafly, bueno, para quien no lo sepa, pues vende, digamos, tarjetas de SIM como has comentado. Ahora si quieres comenta un poco más el modelo de negocio, que tiene un montón de presencia en varios países, ¿no? Y eso implica pues grandes retos a niveles de SEO internacional. Lo primero es en preguntarte cuando llegaste a Olafly, ¿cómo abordaste ese reto de internacionalizar, digamos, el SEO? ¿O ya venía y tú lo has ido retocando, perfeccionando? Cuéntanos un poco. Sí, o sea, cuando yo entré, evidentemente la web, la marca trabajaba en los mismos mercados, con los mismos idiomas que tenemos ahora, ya se venía trabajando, pero bueno, cuando entré al final lo primero que hice fue hacer una auditoría, evidentemente para conocer el estado real del proyecto. Y bueno, ahí sí que hemos perfilado algunas cosas bueno, que podían ser mejorables, ¿no? Todo el tema de hreflang, por ejemplo, tan importante para toda la internalización, adaptación del contenido un poco para cada mercado, por idioma. No es una personalización ni muchísimo menos por mercado, porque por ejemplo para el mercado anglo, sea Canadá, sea Estados Unidos, sea Australia o sea Reino Unido, la versión inglesa es la única, ¿no? Ujú. Eh, que bueno, que eso es un tema también que podemos entrar a debatir, ¿no? Sí. Si realmente merece la pena hacer una versión idiomática por mercado o una general. Entonces, bueno, de momento esa es la estructura que tenemos y como te digo, cuando entré, lo primero que hice evidentemente fue auditar. Las bases estaban hechas, lógicamente, es una marca que lleva ya una trayectoria digital también importante en los últimos años. Pero bueno, hicimos algunos pequeños cambios, sobre todo a nivel técnico, como digo, que para pulir ciertos errores que había, ¿no? Eso digamos que sería lo más relevante.
Genial, genial. O sea que básicamente tú sacaste de la auditoría, entiendo, algunas cosas a implementar y a partir de ahí ya estaba todo a nivel técnico también. Entiendo que las bases estaban ya forjadas, ¿no? Sí, bueno, había algunas particularidades también, pues lógicamente a nivel de Keyword Research, para entender mucho cómo era el patrón de búsqueda, hicimos algunos cambios también en H1, contenido, enlazado interno, que también era una parte que hemos mejorado mucho en los últimos meses, que para mí es fundamental cuando hablamos de enlazado, para mí el interno es igual de importante que el externo, Ujú. es fundamental. Uy, no sé por qué salen estos Sí, globos sí, bueno, por no aquí sé. de fondo, no sé si es porque he hecho así. Cumpleaños. Cumpleaños feliz. Eh, entonces, pues eso aparte, por ejemplo, lo hemos trabajado mucho, ¿no? No es tanto desde un punto de vista de internalización, porque ahí lo que te digo es más tema de hreflang, etiquetado y contenido un poco más adaptado para cada idioma, pero sí que había luego cambios globales, como te digo, ¿no? A nivel de enlazado interno, por ejemplo, etiquetas tipo H1, titles, Ujú, redirecciones, también importante, un poco sanear todo, ¿sabes? ujú. Que había un punto de mejora, ¿no? Y además coincidió con que luego yo entré en marzo, como digo, y luego en finales de junio, julio ha sido el Core Update, ¿no? Claro. Que han sido unos meses intensos, desde luego, desde que entré. Claro, si además habéis podido justificar también esos errores que resolvisteis con una subida, digamos, en ese core update, mejor que mejor, ¿no? Si os ha beneficiado, vaya. Claro, sí, de hecho, justo, al final aplicamos, es verdad que ha aplicado muchos cambios, como te digo, a nivel técnico, a nivel de redirecciones, limpieza y tal, tuvimos ahí un pequeño valle, al final es normal también, ¿no? Hasta que Google entiende, recalcula, Claro. vuelve bueno, indexa o reindexa y demás, y sobre todo interpreta, ¿no? Todo lo que estamos haciendo. Coincidió justo luego con el Core Update y la verdad que por suerte nos ha ido súper bien. Genial. Mercados como España, por ejemplo, pues es un por 3 invisibilidad, por ejemplo. Sixtris, por ejemplo, ¿no? Hablando de Sixtris. Genial. Alemania, o sea, bueno, muchos mercados que han sido un por 2 o un por 3. Entonces, la verdad que nos benefició bastante el Core Update, y entiendo que es porque también interpretó o vio con buenos ojos pues algunos de los cambios que habíamos hecho recientemente. 100%, porque mucha gente, sobre todo la gente que está más alejada, digamos, de nuestro entorno y cuando intentas explicarlo a lo mejor a equipos de marketing que no están tan metidos en SEO, dicen, joder, cuando les hablas de este pensamiento a largo plazo, de, hostia, lo que estamos haciendo hoy probablemente no impacte ni ahora ni dentro de 2 meses, igual tarda, lo que tú has dicho, 4, 5, 6, Sí. hasta que Google haga una reevaluación de ese contenido, de esas medidas que tú has hecho y realmente se impacte, ¿no? Entonces, pues es un punto a tener en cuenta, yo creo, para la gente también que nos está escuchando a la hora de si tienes que explicar alguna vez algo, pues mira, marcas como Olafly, incluso que con la dimensión que tiene, pues tienen problemas, lo solucionas y se reevalúan a 5 o 6 meses, no de manera instantánea. Hay que tener paciencia y bueno, en nuestro caso ha sido como unos 3 meses o así más o menos, porque ha coincidido con el Core Update, pero si hubiese sido más tarde, pues hubiésemos probablemente tardado más en ver a ciertos aspectos o no los hubiésemos visto de manera tan clara, ¿no? Porque sí que pues a lo mejor ir viendo una mejora, pero más paulatina, ¿no? En este caso sí que ha sido más abrupta porque ha coincidido con el Core Update y ahí sí que pues se ven resultados como de manera más llamativa, ¿no? Ujú. De hecho, bueno, es que estaba buscando justo un post que os puso el otro día Eric Sariski Ujú. de Ahrefs que hablaba sobre el crecimiento que ha tenido también la marca y que es una de las marcas que mejor lo están haciendo a nivel digital. Y bueno, yo creo que también pues a niveles de SEO, ¿no? Porque si no recuerdo mal, creo que mostraba una gráfica de vuestra visibilidad, digamos, en LLM, si no recuerdo mal. Sí, Eh, sí, bueno, al final pues ya sabes, ¿no? Estamos todos con esto, sí. haciendo prueba, bueno, hay certezas, ¿no? Ciertas certezas de que hay que hacer, pero luego, bueno, midiendo mucho y probando Ujú, y bueno, estamos ahí. Al ujú. final hay que probar, pues como te digo, poniendo perfiles dedicados a esto por la importancia que puede llegar a tener. Claro. Creo que hemos reaccionado bastante rápido a toda esta novedad que Ujú. hay en torno a los LLMs. Y bueno, pues ahí vamos, trabajando. La verdad que, joder, pues ver un post de ese tipo, pues de alguna manera respalda Ujú. que lo que estamos haciendo pues está yendo bien, pero vamos, tenemos que mejorar mucho
y seguir dándole caña a esta parte que está todo por hacer. Sí, está todo por hacer en todas las marcas, porque a mí me pasa igual, pese a que lo hemos cogido yo creo muy rápido, Ujú. creo que todavía está mucho por hacer porque es que ni siquiera la gente de Google o de OpenAI sabe cómo va a evolucionar desde mi punto de vista, o sea que Claro. habrá que ver. Pero bueno, siguiendo un poco con lo que venimos hablando, para aquellas personas que no hayan tratado nunca una internacionalización de una marca, ¿cómo definirías una estrategia de SEO global cuando trabajas con esos distintos mercados y audiencias? Ujú. Bueno, para mí una de las recomendaciones es intentar priorizar, porque cuando tienes que atacar 25 mercados es prácticamente imposible hacerlo a la vez, ¿no? Una vez que ya pues tienes priorizado los mercados, al final es hacer una estrategia única y diferente por cada mercado. No tiene por qué funcionar lo que ocurre en cada mercado. De hecho, ves patrones diferentes. Importantísimo también un poco en esa línea, ¿no? De personalizar por mercado, ver la competencia, porque hay competencias globales, evidentemente, que están presentes como nosotros en muchos mercados, pero luego hay competencias que son individuales, que tienen una cuota bastante importante de SEO en esos mercados porque pues, son nativos de ahí, son especialistas ahí y para Google pues eso está muy bien valorado, ¿no? Entonces, pues sería un poco focalizar, priorizar por mercado, la priorización puede ser por muchos motivos, ¿no? Potencial de mercado, revenue esperado, competencia, depende de cada sector, depende también de cada marca. Y a partir de ahí es analizar mucho, ¿no? Analizar la individualización de cada mercado, tanto a nivel propio como a nivel de competencia, como digo, para poder adaptar lo máximo posible, ¿no? Porque aunque los básicos son los mismos, luego, como digo, en cada mercado hay matices, ¿no? Y hay diferencias, te das cuenta que hay diferencias en Canadá versus Australia, por ejemplo, ¿no? En patrones o cosas que están rankeando muy bien en un mercado que no rankean tan bien en otro, ¿no? Entonces, es un poco analizar también por qué, intentar adaptar lo máximo posible, como digo, a ese mercado concreto. Qué bien, qué bien. Para esto supongo que lo que recomendarías, es verdad que luego hay marcas que no tienen ese tipo de recursos, las personas localizadas, ¿no? Para que te ayuden. Sí, personas localizadas evidentemente te dan un punto más, ¿no? Primero por conocimiento del mercado, lógicamente, y segundo por conocimiento del idioma, que también es fundamental. Para poder ir más al nicho, ¿no? Y adaptarse mucho mejor a las necesidades de una persona, nada mejor que un nativo que va a conocer un poco el hábito de consumo y la forma y el hábito de búsqueda de una persona de ese país. Entonces ahí no es 100% indispensable, lógicamente, porque ya con todos los recursos que tienes en tu mano no es indispensable, pero bueno, tal vez sí que te da un puntito más para conocer, ya no solamente desde el punto de vista SEO, sino el mercado en general, la economía, bueno, te da un punto más de conocimiento, sin duda, claro. 100%, o sea, para mí yo lo comparo mucho como si cuando vas a abrir mercado o tiendas en otro país es lo mismo pero a nivel de web, o sea, si no conoces, digamos, el terreno, has hecho un estudio de mercado, que es lo que nosotros llamamos aquí, sería pues más, a lo mejor a nivel de keyword research y si tienes gente localizada, pues mucho más específico en esa parte, vas a dar palos de ciego al final y no vas a poder, digamos, afinar demasiado, ¿no? Que ahora, a raíz de esto, me viene la pregunta de cómo abordabais la traducción, que lo has comentado al principio, y la Mm. localización de contenidos, y si tú recomendarías, imagínate que no tienes recursos, esa localización de contenido o traducción de forma masiva a escala con IA. Claro, a ver, evidentemente los recursos aquí son importantes. No todo el mundo puede, todas las empresas pueden tener un equipo grande y deslocalizado por ubicación. Mi recomendación es, siempre que puedas tener los recursos, a día de hoy, yo lo preferiría. El otro día salió una gráfica, ¿no? De un estudio, pero esta semana, de que ya el 50% del contenido que hay en Internet está generado por IA, ¿no? Y Sí. eso, pues, lógicamente irá subiendo. ¿Eso quiere decir que Google lo va a interpretar de la misma manera? Bueno, veremos. Yo creo que, pues a lo mejor, si la IA cada vez se va perfeccionando más y va siendo cada vez más natural, puede llegar a un punto en el que efectivamente pues, tenga la misma calidad y la misma naturalidad que un humano, ¿no? Eh, pero más allá de o sea, para mí lo más importante no es solamente que lo haga una IA o lo haga una persona, sino la calidad del contenido. Claro. Creo que puede haber una calidad de contenido muy buena hecha por IA, siempre y cuando tú le des las directrices correctas, ¿no? Entonces, creo que, lo he leído también por ahí alguna vez y en realidad puedo estar de acuerdo, pero a Google
le puede dar igual si el contenido está hecho con IA o es de una persona, siempre y cuando aporte valor, ¿no? Claro. Pero para eso no es cuestión de hacer un cortapega en ChatGPT y tradúceme esto o hazme esto, no. Tiene que haber detrás un trabajo de ir depurando, limpiando, ¿no? Y afinando, ¿no? A Ujú. través de prompts y un poco lo que estás buscando, ¿no? A partir de ahí ya, si generas valor al usuario porque estás respondiendo realmente a la consulta que está haciendo, puede llegar a ser igual de valioso, ¿no? Pero a Ujú. día de hoy yo, y teniendo la posibilidad de los recursos, prefiero seguir un poco con esta línea de hacer los contenidos de manera Sí. manual, digamos. 100%. De hecho, yo leía también otro post reaccionando a eso del 50% de que es una oportunidad para aquellos que no lo hacen con IA, porque al final, joder, o sea, donde se ponga también un humano a nivel de la propia experiencia humana, jamás lo va a poder también suplantar, digamos, la IA, porque la manera en que tú escribes de algo de X país, de manera que lo has vivido de manera humana, digamos, esa experiencia tampoco se va a poder cambiar. La forma del lenguaje es que en términos de IA no tiene que errores ortográficos ni de puntuación ni nada. No sé, algo más humanos de transmitir también experiencias sobre ellos. Claro, En vuestro caso, ¿qué hacer? Me lo invento en Canadá. Pues ujú, evidentemente si ha estado una persona en Canadá, tiene un vídeo también grabándose, va a aportar mucho más valor que un copy-paste de ChatGPT, ¿sabes? O sea, que al final, pese a que esté exactamente. revisado por una persona. Exactamente, pero por eso hay que ir afinándolo. ¿Que jamás va a poder hacerlo? Bueno, veremos. No sé si se podrá o no se podrá en un futuro. Pero que evidentemente durante el proceso tiene que haber un humano detrás que vaya depurando ese prompt, esa consulta, para que efectivamente la experiencia que luego tenga el cliente realmente sea igual de buena que si hubiese hecho una persona, es fundamental. O sea, hay que diferenciar contenido hecho por IA mal y contenido hecho por IA bien. Creo que también eso es un matiz importante. Ujú, 100%. Vale, y dejando un poco el contenido al lado y metiéndonos más un pelín en lo técnico, ¿qué arquitectura más o menos recomendarías tú para una expansión internacional? Más a nivel de subdominios, subdirectorios, dominios por país, ¿cuáles serían para ti los ideales? Hmm. Bueno, para mí sería, o al menos como yo lo he trabajado siempre y bajo mi experiencia es lo más escalable y lo mejor a nivel de SEO es a través de directorios. Subdominio, como bien sabes, al final para Google son entes independientes. Y la parte de dominios separados, pues por un lado es verdad que te da pues te puede dar un peso y una personalización que es un puntito más, pero creo que no compensa con la pérdida de autoridad que vas a tener por tener 7 dominios o 10 dominios en vez de uno solo, ¿no? Al final, ya sabes, todo lo que hagas a través del inbuilding, todo lo que hagas por marca, PR, todas las menciones con enlace que generes hacia un dominio lo vas a generar en otro, ¿no? Por lo Claro. tanto, creo que salvo que tengas recursos infinitos a nivel económico, a nivel de personas, no vas a poder mantener un nivel de autoridad similar en todos los dominios y en todos los mercados. Por lo tanto, lo más sencillo y lo más escalable también a nivel de costes es tener un dominio único con directorios por idioma Claro. y a partir de ahí ya ir construyendo una autoridad sólida, ¿no? Pero bajo un mismo dominio que luego ya reparte esa autoridad entre los diferentes directorios idiomáticos. Exacto. Yo también pienso literalmente igual. De hecho, a ver, se mencionaba hace tiempo que los TLDs por país beneficiaban más, digamos, para rankear dentro de ese propio país, pero no sé yo si, o sea, hasta qué punto. Y luego es verdad que tienes que tener, como tú dices, los recursos. O sea, es que si no es imposible. Es imposible. Y incluso a nivel de analítica, si tienes todo concentrado en uno, para mí es mucho más fácil porque simplemente tienes que poner el path del directorio y con eso ya lo tienes. Es verdad que a lo mejor a niveles de indexación, evidentemente un dominio nuevo pues va a ser mejor, pero creo que como tú dices, la autoridad condensarla en una para mí es mejor y de hecho a mí las recomendaciones que he dado en este caso me han salido bien, o sea que aportan lo mismo. Yo, sí, yo siempre lo he trabajado así, de momento mi experiencia es Sí, buena, la sí. verdad. Genial. Y en la parte de hreflang y demás, digamos que ¿cómo lo habéis gestionado? O sea, desde el principio ya estaba, supongo, implementado, porque Google al final ya sabemos que no hace mucho caso a ese tipo de, bueno, a veces a esa etiqueta, muchas veces que posiciona el dominio de México en España y al contrario. ¿Cómo lo habéis gestionado?
Claro, en nuestro caso, efectivamente, bueno, ya estaba implementado, había algunas cosas que pulir, no todas las páginas tienen su homónimo en todas las versiones idiomáticas, lo cual también es importante para decirle al abuelo, oye, esta versión idiomática no tiene su referente aquí, y mandarle a lo más equivalente, ¿no? Entonces, bueno, sí que hicimos alguna serie de cambios para poder mejorarlo, pero al final nosotros lo que tenemos evidentemente es la versión del .com como Xdefault, porque es la versión general, y luego por cada una de las versiones idiomáticas, pues su hrlan correspondiente, ¿no? No tenemos el problema, efectivamente, de versión mexicana, versión colombiana con la versión española, porque tenemos un barra es, ya está, no tenemos un barra es guión medio México ni tal. Precisamente por eso, ¿eh? Y es un debate oye, pues en un momento dado se ha puesto encima de la mesa y que yo personalmente no me atrevo a hacerlo, ni me gusta especialmente precisamente por eso, ¿no? Porque experiencias previas me dicen que al final Google, por más que tú le referencias que esa versión es para México, la va a rankear perfectamente en España, o la va en Argentina, ¿no? Entonces, cuando la forma o el patrón de búsqueda es radicalmente diferente entre los países, que por ejemplo entre Brasil y portugués, entre brasileño y portugués sí que pues, se puede dar, pues a lo mejor tiene un poco de sentido, ¿no? Hacer la prueba, ver cómo se comporta, y hacerlo un poco también desde el punto de vista de personalización. Pero cuando al final el patrón de consumo, en el caso de la SIM, por ejemplo, que es realmente todo el mundo busca SIM más destino, ¿no? Es igual en México, en Colombia, en Argentina, pues no, para mí no merece la pena porque creo que, aparte de aumentar el número de URLs, por lo tanto, el crash budget puede verse afectado. Además de eso, podemos caer también en versiones idiomáticas tan similares que no aporten valor y es más, Google puede considerar de valor bajo porque son exactamente iguales, ¿no? Entonces, yo prefiero utilizar este sistema, pero igual tú me dices otra cosa, ¿eh? No sé, No, yo estoy hablando. me interesa tu opinión, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho es que por eso, porque el caso más que yo más he visto evidentemente es el de España con México o con países de LATAM y demás, pero es verdad que siempre lleva a lo mejor ES barra MX, entonces en ese caso puede cambiar, pero bueno, si tenéis solo una versión para todo, pues está bien. La cosa es que a lo mejor hay ciertas palabras que evidentemente, si es eSIM en todos los países, no tiene sentido, pero si hay a lo mejor cambios en palabras que siempre puede suele haber, pues quizás es más complicado. Claro, ese es el punto, ¿eh? Que no hay un patrón de consulta diferente, no hay un patrón de búsqueda diferente. Si lo hubiera, sí, porque no puedes atacar o es más difícil atacar a ambos términos o varios términos en la misma versión idiomática, ¿no? Pero en nuestro caso, en realidad, ya te digo, salvo excepciones como muy puntuales, no tiene tanto sentido. En otros sectores probablemente lo tenga todo, ¿eh? Ujú. Genial. Pues hemos tocado la parte de contenido, también la parte técnica, ahora la parte del inbuilding o PR. ¿Cómo podemos trabajar la autoridad, digamos, sin perder también ese foco local, digamos, cuando quieres internacionalizar la marca? Bueno, pues ahí también es importante contar con gente local, porque tanto para la parte de PR como la parte del inbuilding, ¿no? Pura y dura. Al final, una persona que se dedica a la parte de comunicación, PR o en el sitio va a tener contactos de medios, agencias, periodistas, fundamental. Desde España, por ejemplo, es bastante complicado el poder abarcar mercados tan diferentes como pueden ser Australia o puede ser Alemania o puede ser Canadá, pero por la falta de recursos, ¿no? Entonces siempre contamos con gente localizada también para poder trabajar toda esa parte, tanto de comunicación, PR, ligada a la parte de SEO y demás, y de presencia de marca, tanto como para la parte del link building más tradicional. Me parece fundamental, ¿eh? Y es que es que sí que hay grandes diferencias, porque, como digo, es muy difícil abarcar grandes mercados si no tienes un conocimiento y unos contactos de allí, de la zona o que conozcan en el mercado bien. 100%, 100%. De hecho, volvemos al tema del TLD y demás, de supuestamente, aquí evidentemente hay que cogerlo todo con pinzas, benefician mucho esos medios con TLD local para meterlos con respecto a tu directorio, o sea, enlazarlos, supuestamente te beneficia más, pero bueno, para eso tienes que conocer muy bien el país, como tú has dicho, fiabilidad de medios, contactos, etcétera, y cuanto más localizado mejor, supongo, ¿no?
Claro, exactamente. Y no solo la parte del dominio, ¿no? De que sea un punto AU para Australia, ¿no? También la parte de servidores, IP, o sea, que estén Claro. localizados en esa zona. Todo eso sí que da pistas e influye, lógicamente, ¿no? Entonces, pues esa parte es la más compleja. Ahí sí que hemos hecho un poco un cambio en la estrategia del inbuilding de lo que se venía haciendo, porque sí que lo considero realmente relevante para que la estrategia tenga sentido y sea también bastante individualizada Qué para bien. mercados. Qué bien, qué bien. Vale, pues ahora partiendo hacia más un poco la gestión de equipo, has hablado de esa importancia de adaptar los contenidos a cada mercado y demás, pero eso me lleva a otra parte que es la coordinación entre todos estos equipos, porque si me has dicho que sois 37 personas Sí. con localizados en diferentes puntos del mundo, ¿cómo se coordina ese equipo de SEO eh, a nivel global, ¿no? Que tiene que ser complicadísimo. Bueno, ahí por suerte cuento con unos jefes de equipo que son maravillosos, Ujú. que me ayudan a la gestión de los equipos de manera tremenda. También están algunos deslocalizados, entonces realmente esa es la forma un poco de gestionar todo, ¿no? Sería imposible que yo directamente gestionase los 37, entonces tenemos una jerarquía para poder gestionarlo, ¿no? Y luego pues muchos procesos ya establecidos, ¿no? Para que todo el mundo sepa muy bien cuál es su tarea, qué es lo que tiene que hacer, sin necesidad de que nadie tenga que estar encima, pendiente o revisando constantemente, ¿no? Entonces, fundamental eso, ¿no? Rodearte de gente como la suerte que yo tengo de tener unos jefes de equipo maravillosos que coordinan y gestionan muy bien los equipos y luego procesos muy, muy establecidos para que todo el mundo tenga independencia, porque como todo el mundo trabaja en remoto, o casi Claro. todo el mundo trabaja en remoto, si no tienes establecidos estos procesos como muy, muy bien hechos, evidentemente es mucho más difícil, ¿no? Entonces, para mí esos son los dos puntos. Rodearte siempre de gente muy buena, o mejor Claro, que tú, si puede ser, claro. y luego procesos. Ujú. 100%. La parte de los procesos creo que es súper importante en equipos tan grandes y sobre todo pues el manager o jefe de equipo pues al final es el que te reporta digamos a ti lo que se viene haciendo, pero claro, ellos se encargan de la gestión porque si no, como tú dices, llevar a 37 personas es que no te da la agenda, no tienes horas en la semana para llevar a tanta gente. Sí, y sobre todo, Eh, claro, la diferencia horaria, ¿no? Que también pues tiene un papel. Quedar con alguien que vive en Corea y con alguien que vive en Colombia, pues lógicamente, claro, cuando tenemos que hacer reuniones alguna vez conjuntas de todo el equipo, pues tenemos que quedar ahí en una hora un poco claro. media, ¿no? Que puede ser introspectiva para unos o para otros, depende de dónde estén, claro. Total, totalmente. Vale, y luego ya partiendo ya un poco más hacia errores, digamos, que hayas visto tú anteriormente o hayas visto a lo mejor en competencia o incluso internamente a la hora de escalar una marca internacional, ¿cuáles serían, no sé, dos, tres errores típicos para que la gente los evite? Bueno, errores ajenos no voy a hablar no voy a hablar demasiado, bastantes errores habré cometido yo ya como para hablar de errores ajenos. Pero para mí uno de los errores más importantes, y esto ya es fuera del SEO, es la parte de estudio de mercado, que hablábamos antes. No conocer el mercado. Tú puedes abrir una web idiomática de mercado y hacer lo mejor posible, pero como no conozca de verdad el mercado, lo que necesitan, la idiosincrasia, las características del producto, a la competencia, el método de envío, el método de pago, el método de atención al cliente, la mensajería que usan, estás perdido. Estás perdido porque estás vendiendo un producto como si fuese un churro que puedes replicar, pero es que en cada mercado las diferencias pueden ser tremendas, ¿no? Imagínate, pues, no en nuestro caso, ¿no? Pero a nivel logístico o, como te digo, a nivel de atención al cliente, hay países que no utilizan WhatsApp. Claro, Por ejemplo, para atención al cliente, pretendes que la gente te contacte por una red social que no está implantada, por ejemplo, ¿no? Métodos de pago. Hay gente que utiliza X métodos de pago, es como si pretendemos que la gente nos pague por Bizum fuera de España. Es algo evidente que no, pero eso, que es un ejemplo demasiado claro, extrapolándolo a otras cosas, evidentemente es fundamental, ¿no? Eso desde el punto de vista general. Desde el punto de vista de SEO, pues el copy-paste, ¿no? La traducción, que es un poco lo mismo llevado al SEO, ¿no? La no personalización, tal cual. eh, el no darle un poco ese punto nativo y limitarte solamente a traducir un contenido que puede tener sentido para un español, pero que no va a tener sentido para un argentino, o si lo traduces al coreano, para un coreano, ¿no? Entonces, en resumen es lo mismo, ¿eh? Personalización, entender al cliente y adaptarte.
Sí. Da igual el ámbito en el que lo trabajes, pero para mí eso es el mayor error que se suele cometer, intentar abrir mercados pensando que con el simple hecho de abrirlo vas a empezar a facturar porque sí. 100%, 100%. Yo lo más común es lo que has comentado de las traducciones, más con la llegada de la IA, que creo que mucha gente me ha dicho, joder, pues ahora hablo de los mercados que haga falta, ¿sabes? Pero claro, como tú has dicho, yo creo que aquí es donde realmente se ve que estamos muy cerca de la parte de negocio, ¿no? Porque al final lo que tú toques tiene que venir, digamos, o sea, por datos, o sea, tiene que venir implementada por unos datos que tú ya sabes de negocio, o sea, porque si, es como dices, si no hay temas de WhatsApp dentro de, no sé, me lo invento, en Guatemala, pues al final no puedes escalar hacia ese país con ese método, ¿sabes? No puedes replicar Exactamente. la web y tal. Entonces, Que pues ojo, que al final la IA evidentemente te da una capacidad de tracción muy importante porque te da una agilidad y una reducción de costes que para mucha gente es fundamental y hay que aprovecharla, evidentemente que hay que aprovecharlo, ¿no? Pero que luego eso es como el inicio, es la fase preliminar. Luego hay que entender que a partir de ahí tienes que empezar a construir de verdad. O sea, yo creo que para una primera fase, cuando no tienes muchos recursos, evidentemente, pues es súper útil y apoyo totalmente el uso, pero que también hay que entender que no va a ser suficiente. Que luego hay que empezar una fase de trabajo y de personalización más exhaustiva, que se irá haciendo con el tiempo en función de los recursos que te lo permitan, ¿no? Pero que está claro que ahí tiene que llegar, si no en esa parte difícilmente va a funcionarte algo. 100%, 100%. Pues nada, yo creo que más o menos queda claro de qué se tiene que hacer y qué no a la hora de internacionalizar una marca. Vale, bueno, quería hablar también un poco sobre la actualidad, digamos, a niveles de SEO, cómo os ha afectado también, cómo has visto tú la evolución a niveles de AI Overviews, porque justo fue llegar tú a Holafly, implementación en España, pero claro, tenéis muchos más países, con lo cual AI Mode entiendo que también lo veníais ya testeando en otros sitios como Estados Unidos o demás, o Canadá, que ya estaba implementado, así que ¿cómo os ha afectado y cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno, nos ha afectado pues un poco como a todo el mundo, ¿no? Bajada de tráfico, lógicamente, sobre todo para la parte editorial, con un aumento de impresiones brutal. El patrón que ha sufrido todo el mundo, ¿no? También es cierto que, por suerte y por la generación de contenidos que tenemos nosotros, que intentamos mantener en un nivel alto, pues digamos que hemos podido un poco contrarrestar esto, ¿no? Veía estadísticas, creo que Href, ¿no? Que era un 38 o un 40% de media de caída. Por Sí. suerte nosotros no hemos sufrido nada de esto, pero absolutamente muy lejos de esto. Entonces, pues fenomenal, ¿no? En ese sentido, fenomenal. Es verdad que nosotros tenemos mucho contenido editorial, pero también tiene mucho peso la parte transaccional. No somos un medio, que sí que han sufrido mucho más, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues la incorporación hace que, bueno, es un reto, lógicamente, hace que tengas que adaptarte. Por eso también la parte de trabajar esa presencia, ¿no? En la parte de IA para aparecer ahí como fuente, por ejemplo, o para que luego dentro del propio LLM pues también te cite. Y ya está, al final es una oportunidad. Lo que la IA te quita, la IA te da, ¿no? También. Entonces, hay que verlo como una oportunidad y sobre todo hay que adaptarse lo más rápido posible, ¿no? A este nuevo sistema. Entonces, dentro de la situación, que entiendo que ha sido compleja también para todo el mundo, a nosotros nos ha afectado relativamente poco, entre comillas. Qué bien, qué bien. Pues justo me gusta de tu manera de enfocarlo, la parte de oportunidad, porque pocas veces se escucha más esa parte de adaptación y creo que es totalmente, porque al final creo que tienes más posibilidades a lo mejor de ser visible pues dentro de otros entornos y que al final la gente pues conozca tu marca y acceda incluso por tu nombre de marca, que no estás dependiendo de Google, que muchas veces muchas marcas tiraban su dependencia a Google, Google te penalizaba a través de un core update o demás y perdías el tráfico. Sin embargo, ahora creo que se está dando más conciencia a ese trabajo de marca y que la gente te empiece a buscar por ello, ¿no? 100%, es que eso es clave, o sea, el hecho de que tu marca sea lo suficientemente importante para que el cliente, potencial cliente, acuda directamente a ti sin tener que pasar por el LLM o cuando pasa por Google no tiene que pasar por una SERP, sino que directamente es tráfico directo hacia tu web, es fundamental. Ujú. Ahí la importancia que tiene trabajar tu marca y la presencia de marca a todos los niveles, ¿no? Pero para esto también, al final, yo lo comparo, por ejemplo, cuando empezaron a salir los marketplaces, ¿no? Un tipo Amazon o, bueno, recientemente que tantas marcas han hecho uno, ¿no? Ujú. Realmente, al final, cuando tú captas a un cliente por un Amazon,
ese cliente es de Amazon, no es tuyo, ¿no? ¿Cómo puedes trabajar para que una vez que te ha conocido a través de Amazon, luego ya recurra a ti, no vuelva a comprar por Amazon, por ejemplo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? A lo mejor la puerta de entrada puede ser Google, como lo ha sido siempre, o puede ser un LLM, ¿no? El tema está en que a partir de ahí la marca siga creciendo para que la siguiente vez un cliente que haya comprado por otro sitio llegue directamente a ti, ¿no? Y directamente, evidentemente, no dependas tanto de terceros, ¿no? Es por eso 100%. la importancia de construir una marca sólida y seguir trabajándola a través de medios, PR y todo esto, ¿no? Ujú. 100%. En otra ocasión ya te invitaré para hablar de atribución, que creo que es ahora mismo un dolor de cabeza por Ojo. esto, porque como tienes que trabajar ya tantos canales, al final ya no sabes, ¿no? Las clics se puede atribuir a, yo qué sé, a un enlace no sé dónde. Sí, Entonces, y a lo mejor lo has impactado en GPT, luego soy de redes sociales, buah, en mil cosas. complejo, Vale. complejo. Sí, y nada, ya por último, pues me gustaría que, para hacer el cierre ya, si Ujú. tuvieses que decirle a alguien que o que quiere trabajar en Olafly, que es una marca internacional, o que quiere dedicarse al SEO y que o está en proceso también de internacionalizar una marca dentro de sus proyectos, ¿cuáles serían los consejos que le daría? Uno o dos. Bueno, a ver, consejos. Que experimente. Yo siempre he sido mucho de experimentar. Y de hecho siempre lo digo, alguien que empiece en el SEO debe tener un proyecto propio que le permita probar cosas. Lo digo siempre y es que es verdad, para mí eso marca la diferencia porque vas a basarte en tu propia experiencia, ¿no? Y Ujú. no siempre en todos los proyectos puedes probar, porque está en juego una marca, está en juego una reputación, está en juego una facturación, ¿no? Entonces yo siempre recomendaría tener un proyecto propio en el que poder probar, ¿no? Y luego, ya a nivel general, desde el punto de vista de SEO, como digo siempre, adaptación. Entender el mercado al que estás yendo, adaptarte y personalizar lo máximo posible que puedas al cliente final, que es quien realmente va a ver tu negocio y tiene que entenderlo y si quiere acabar adquiriendo tu producto o servicio. 100%, 100%. Esa parte de adaptación y sobre todo no dejar de aprender porque aquí evoluciona la cosa muy rápido. O sea, si no, en SEO es complicado. Pero Eso súper está bien, clarísimo. súper bien. Y otro punto que añado que tenemos en común, conocer a Sico y que Sico lo motive para dedicarse a esto, ¿no? Que al Total. final... Pues nada, Ramón, la verdad que ha sido un auténtico placer, un extremeño más que traigo, la verdad que es, vamos, una maravilla y Eso nada, es. que todo el mundo se lleva una masterclass también de internacionalización. Bueno, un placer, como te he dicho al principio, el placer es mío, porque me hayas invitado. Extremadura al poder. Hay que reivindicarlo siempre, que a veces somos un poco olvidados, la verdad, y ya 100%. aprovecho para reivindicar que hay tanta gente con talento en Extremadura, que todo lo que es darle visibilidad a esta tierra es fantástico. Y bueno, no sé si Masterclass, espero que ayude a alguien a entender un poco mejor cómo lo trabajamos y, oye, si aporta algo de valor, pues fenomenal. Genial, pues si alguien se queda también con alguna duda o lo que sea, ¿dónde te pueden encontrar? LinkedIn, Ramón Cordero Amado, fácilmente. Twitter, aunque lo estoy menos activo, también Ramón Cordero Amado. Soy Genial, fácilmente encontrable, no hay mucho, no hay seudónimos de por medio. No me genial. escondo. Dejaré también los enlaces y nada, lo dicho, un placer, Ramón, y nos vemos en la próxima. Seguro que en Genial, persona. Frank. Un Un abrazo. abrazo. Chao, chao. Luego. Chao. Podéis seguirme en LinkedIn bajo el nombre Fran Bola. Nos escuchamos en el siguiente episodio.